segundo bimestre, el efecto Zeeman normal y anómalo en campos magnéticos, débiles, intermedios y fuertes, y su relación con el momento angular. El efecto Zeeman fue observado por primera vez por Peter Zeeman en 1896. Experimentalmente se observa en las líneas del espectro de emisión del átomo como una separación de las líneas espectrales por la presencia de un campo magnético externo. Para estudiar cómo ocurre esto, primero se analizará cómo cambia el hamiltoniano del sistema. Se considera una partícula sin spin de masa m, carga q, sujeta a un potencial central y también a un potencial vectorial, dado por la primera ecuación que se muestra, en donde se consideró que el campo magnético es uniforme. El operador hamiltoniano es entonces lo que se muestra en la siguiente ecuación, donde P es el operador asociado al momento lineal. Realizando operaciones matemáticas al término que se encuentra entre corchetes y simplificando un poco, es posible llegar al siguiente hamiltoniano. Entonces se puede ver que el hamiltoniano resultante es la suma de tres componentes, H0, H1 y H2. A continuación se especifican estos términos. R perpendicular es el operador asociado a la proyección del vector posición sobre un plano perpendicular al campo magnético. H sub 0 es el hamiltoniano que se tendría cuando el sistema no está en presencia del campo magnético externo. H sub 1 se lo conoce como el término de acoplamiento paramagnético. Este se origina por la interacción que hay entre el momento angular del electrón y el campo magnético. H sub 2 se lo conoce como el término diamagnético. Proviene de la interacción entre el campo magnético y el momento dipolar magnético que se induce por la presencia del campo magnético. A este último término no se lo suele incluir en el cálculo de la energía del efecto Zeeman normal, debido a que su efecto se ve opacado por el paramagnetismo. Con esto el hamiltoniano queda en la siguiente ecuación. Aplicando ahora este hamiltoniano sobre un estado propio NLM común de H sub 0, L cuadrado y LZ, cuyos valores propios se encuentran a la derecha, y además considerando el campo magnético se encuentra en dirección Z, se tiene lo siguiente. En este último resultado se puede ver que los estados propios para H sub 0 son también estados propios para H. Sin embargo, sus valores propios, es decir, la energía, ha cambiado. Ahora no solo depende del número cuántico n, sino también de m. Esto quiere decir que va a existir una degeneración de los niveles energéticos de acuerdo a los distintos valores que pueda tomar m. Además, la diferencia de energía entre los niveles está dada por la siguiente ecuación. Por ejemplo, si la partícula se encuentra en un estado 2D, se tiene n igual a 2 y L igual a 2, por tanto m puede tomar valores desde menos 2 hasta 2. Esto quiere decir que en presencia de un campo magnético externo, en lugar de observar una línea, se van a observar 5 líneas espectrales. Hasta este momento no se ha considerado el spin de la partícula, sin embargo esta propiedad intrínseca produce una influencia la cual no es despreciable en el espectro atómico. Tomando en cuenta el electrón, que se encuentra orbitando alrededor del núcleo, va a generar un campo magnético interno. Este se acopla con el momento magnético intrínseco del electrón. Esta interacción produce un término extra, el cual se lo llama interacción spin-órbita. El campo magnético interno que surge al cambiar al campo electrostático, que se crea por el núcleo del sistema de referencia al del electrón, se encuentra dado por la siguiente ecuación. Aquí el campo eléctrico se lo puede escribir en función del potencial y de la posición del electrón, realizando esto sustituyendo el potencial colombiano al que se encuentra sujeto y cambiando el sistema de referencia del núcleo en el que el electrón se está moviendo, se tiene lo que sigue de la ecuación. Por otra parte, el momento dipolar magnético intrínseco del electrón está dado por la siguiente ecuación. G sub S se lo conoce como el factor delante del spin o razón giromagnética del electrón, que según la teoría de Dirac tiene un valor de 2, y mu sub P es el magnetón de Bohr. El término de la interacción spin-órbita se lo puede analizar a partir de la siguiente relación. En esta ecuación se presenta un factor de medio al cual se lo conoce como factor de precesión de Thomas. Este se debe a que se consideró el sistema de referencia del núcleo y en este el movimiento del electrón no es rectilíneo. Por tanto, al considerar G sub S igual a 1, se obtiene la expresión correcta. Con la expresión anterior es posible ver que H conmuta con L cuadrado y con J cuadrado. J es el momento angular total dado por la siguiente expresión. Por esto es posible utilizar una base de los siguientes estados: N, L, J, M sub J. J está dado por lo siguiente y M sub J va desde menos J hasta J. Con esto el valor esperado de la energía debido a la interacción spin-órbita está dado por lo siguiente. El valor esperado del producto punto del momento angular y del spin es dado por la siguiente expresión. Esto se consigue mediante la siguiente relación. Por otro lado, el valor medio del inverso del cuadrado de R se lo puede hallar por la relación de Kramers para polinomios de Laguerre y se tiene lo siguiente. Reemplazando las ecuaciones anteriores y considerando Z igual a 1 para el átomo de hidrógeno, se tiene lo siguiente. Ahora con esta interacción es posible considerar el efecto que un campo magnético externo ocasiona en la estructura de los niveles energéticos del espectro. El efecto Zeeman fue explicado clásicamente por Lorentz hacia finales de 1897.
Preston puso en evidencia que había casos en los cuales la división de las líneas era diferente del explicado por Zeeman. Experimentos posteriores mostraron que en presencia de un campo magnético, cada una de las líneas espectrales, debido a la estructura fina, dan origen a multipletes de varias multiplicidades. También, mientras que las nuevas líneas eran equidistantes, las distintas entre ellas no solo dependían del campo magnético aplicado, sino también de la línea que se consideraba. Este nuevo efecto, bautizado efecto Zeeman anómalo, no era explicable mediante la teoría de Lorentz clásica vista previamente. Mientras que el efecto Zeeman en algunos átomos mostró el esperado triplete espaciado por igual, en otros átomos, el campo magnético divide las líneas en 4, 6 o incluso más líneas, y algunos tripletes mostraban el espaciamiento más amplio de lo esperado. Estas divisiones fueron las marcadas como el efecto Zeeman anómalo, y eran muy desconcertantes para los primeros investigadores. La explicación de estos diferentes patrones de desdoblamiento dio información adicional sobre los efectos del spin electrónico. Así, con la inclusión del spin electrónico en el momento angular total, los otros tipos de multipletes formaron parte de un cuadro coherente. Así que lo que se ha llamado históricamente el efecto Zeeman anómalo es realmente el efecto Zeeman normal cuando se incluye el spin del electrón, mediante la aplicación de un campo magnético externo débil. Es por esto que ahora hablaremos sobre el efecto Zeeman cuando aplicamos un campo externo débil. Es así que si el campo externo es mucho menor que el campo interno, el efecto Zeeman es una pequeña perturbación comparado con la ejercida por la estructura fina. Con el campo externo en la dirección z, los números cuánticos relevantes son solo n, l, j y m sub j, no así m sub l y m sub s, debido a que el momento angular orbital y el momento del spin no se conservan, esto por el acoplamiento spin-órbita. Así tenemos que el hamiltoniano para este efecto Zeeman será el presentado en la última ecuación. Es así que la corrección a la energía en primer orden dada por la teoría de perturbaciones estará dada por la siguiente ecuación mostrada, donde al aplicar los números cuánticos del hamiltoniano visto en la diapositiva anterior, tenemos un resultado de el magnetón de Bohr por el campo externo por el número cuántico m sub j, más el operador spin aplicado a estos números cuánticos. Ahora, utilizando la fórmula de Landé para el cálculo del segundo elemento de la matriz, tenemos que este operador spin aplicado a los números cuánticos será igual al operador s.j aplicado a estos números cuánticos, como podemos ver en la última ecuación. Es así como hemos conseguido que el problema se transforme en el de calcular los elementos del operador s.j dado por 1 medio de j al cuadrado menos l cuadrado más s cuadrado, que es igual a h barra al cuadrado sobre 2 por j más 1 menos l por l más 1 más s por s más 1. Y por tanto, el operador spin aplicado a los números cuánticos es igual a lo que tenemos en la última ecuación, donde utilizamos el número cuántico del spin como un medio. Por tanto, tendremos que el factor de Landé g sub j estará dado por la siguiente ecuación mostrada. Este resultado es muy interesante porque nos indica que la separación entre dos estados con números cuánticos njm y njm más 1 no es simplemente el magnetón de Bohr por el campo magnético externo, sino será un múltiplo de esto dado por el factor de Landé. Este resultado final para las ecuaciones de energía de Zeeman con un campo débil junto a los niveles de energía de estructura fina dividen de manera diferente las degeneraciones, que es justo lo que hemos visto anteriormente con el efecto Zeeman anómalo. Así vemos que lo que conocemos como efecto Zeeman anómalo no es más que el efecto de un campo magnético débil. Es claro que el efecto Zeeman depende de la naturaleza del campo externo, en comparación con el campo producido por el acoplamiento spin-orbit, pues cuando este predomina se puede notar la formación del momento angular J. Si el campo magnético es suficientemente intenso, interrumpe el acoplamiento de spin y órbita, lo que produce una división distinta en los niveles energéticos. El hamiltoniano cuando el campo externo fuerte es dirigido hacia Z tiene como números cuánticos relevantes n, l, ml y ms,
Como resultado de estas, las nuevas energías están dadas por la siguiente expresión. Esta expresión ignora por completo la aportación a las energías por la estructura fina. En la teoría de perturbaciones de primer orden, la corrección de estructura fina corresponde a una corrección relativista y a la precisión de Thomas. El hamiltoniano de la corrección relativista solo tiene dependencia radial, y con unos cuantos cálculos podemos llegar a la corrección energética que ésta produce. Sea A el radio de Bohr, podemos tener la expresión final de esta energía como. Para la precisión de Thomas, tenemos que tener en cuenta que estamos trabajando con los estados dados por N, L, ML y Ms, pues así notamos que las siguientes igualdades toman el valor de 0, para valores propios de S sub z y L sub z. Como resultado, el aporte energético está dado por la siguiente igualdad. Así, los valores energéticos para la estructura fina en los estados de N, L, ML y Ms está dada por la siguiente expresión. Si evitamos el caso en el cual el campo externo es demasiado intenso y estamos trabajando con un campo intermedio, el hamiltoniano tiene las dos aportaciones ya anteriormente descritas. Centrándonos en el caso para n igual a 2, y para resolver este hamiltoniano teniendo en cuenta que necesitamos la base caracterizada por L, ML y Ms, podemos emplear los coeficientes de Clebsch-Gordon para expresar los estados de J y MJ como una combinación lineal de los estados L, ML, S, Ms. Así pues, tendríamos los estados propios expresados de la siguiente manera. En esta base, la matriz que representa el hamiltoniano obtiene la siguiente forma, donde los elementos distintos de 0 para la estructura fina están en la diagonal, y Zeeman tiene 4 elementos fuera de la diagonal. Los primeros valores propios de energéticos están dispuestos en la diagonal. Para los demás valores solo necesitaríamos encontrar los valores propios de los bloques 2×2. Resolviendo el primer bloque tenemos los siguientes valores propios, y para el segundo bloque son los mismos valores, solo que con el signo inverso para beta. Así, finalmente, podemos expresar los valores energéticos para n igual a 2 en el hidrógeno, considerando la estructura fina y Zeeman. En el gráfico podemos apreciar el desdoblamiento de los niveles energéticos cuando estamos en campos débiles y pasamos a tener campos magnéticos externos fuertes. Si hablamos de algunas aplicaciones, en astrofísica George Ellery Hale fue el primero en notar el efecto Zeeman en los espectros solares, lo que indica la existencia de fuertes campos magnéticos en las manchas solares. Estos campos pueden ser bastante altos, del orden de 0,1 teslas o más. El efecto Zeeman se utiliza para producir magnetogramas que muestran las variaciones del campo magnético del Sol. Por otro lado, el efecto Zeeman se utiliza en muchas aplicaciones de enfriamiento láser, como una trampa magneto-óptica y el Zeeman más lento.